Bueno, yo me acuerdo que antes se daban los aplausos y que la presentación era buena, pero se agradece de todas maneras comenzar así. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Álvaro Osa y soy valdiviano. Hoy día estoy a préstamo fuera por algunos años. Estoy viviendo en Santiago hace un poco más de una década, pero mi corazón, mi familia, mis papás, mis suegros, en fin, están todos en Valdivia, así que este tipo de invitaciones las acepto encantado por temas, no solo porque me apasionan los temas de innovación, de ciencia y tecnología, sino porque además tengo un cariño especial y particular por la universidad. Eh, Viví también muchos años un par de cuadras de acá, así que naturalmente me tocaba estudiar en la Universidad Austral. Sin embargo, en ese minuto lo que quise estudiar no lo dictaba la universidad, así que tuve que salir de la universidad. Por eso me quedé fuera. Y hoy día les quiero hablar precisamente de cómo llevar desarrollos tecnológicos desde los laboratorios, desde las aulas, desde la ciencia, a que se transformen en soluciones concretas que puedan resolver problemas, ¿no es cierto?, de la sociedad, del mercado, para poder mejorar la calidad de vida de las personas. Y contarles, yo soy ingeniero y escribí un libro y les cuento que no hay desafío más grande para un ingeniero, bueno, pueden haber otros, pero para un ingeniero de escribir un libro. Me demoré 5 años en hacerlo y lo recuerdo perfectamente porque lo partí escribiendo cuando nació mi primera hija y se publicó cuando mi hija tenía 5 años y bueno, ya había nacido mi segunda hija también. Y en este libro lo que busca es precisamente poder eh, relatar cómo hacer este proceso. Y fue una motivación porque en ese minuto no existía, y ahora no mucho también, esta literatura. Es un texto, un libro literario, pero está escrito en capítulos. Entonces, además, es interesante poder revisar capítulos de forma independiente para poder ver de qué se trata. Lo bonito de esto es que, bueno, lancé este libro hace 2 años, en septiembre salió la reedición, así que eso no estoy muy contento, pero además es que Springer, que es la principal empresa científica del mundo, compró los derechos de este libro y ahora está traducido al inglés. Hace 3 semanas atrás está en inglés, disponible en todas partes del mundo, en todas las bibliotecas universitarias en inglés del mundo. Ahí sí, ahí sí. Gracias. Y eso es bien interesante, como desde un valdiviano, ¿no es cierto? Además con dificultad de ser ingeniero, se generó esto. Eh, Se los planteo porque, y por supuesto con mucho orgullo se lo planteo, pero contarles que este tipo de materias no están necesariamente documentadas o no existe tanta literatura porque estamos recién haciendo un cambio de andar. Y no solamente en Valdivia, no solamente en Chile, sino que también a nivel mundial. Y esto, les voy a pedir que la grabación no aparezca, no, porque esto es una exclusiva que me van a los derechos, va a salir la versión en Perú también. Así que probablemente a fines de este mes vamos a estar en Perú. Esto es un borrador de carátula, no sé si es la oficial, pero no mandara, pero además va a salir esta versión en Perú. Entonces, insisto, les cuento esto porque no solo porque me tiene muy contento, sino que también porque recién este tipo de cosas están apareciendo. Entonces, lo que les quiero contar hoy día es una suerte de spoiler de cosas que aparecen acá, de 5 pasos de cómo debiésemos llevar la ciencia desde las aulas, desde los laboratorios, efectivamente al mercado. ¿Quiénes de acá son emprendedores, emprendedoras? ¿Quiénes de acá trabajan en la academia, universidad, gente en el Estado? ¿Qué me faltará? Fundaciones, las buenas. Bien. ¿Alguna que hacer? Muy bien. Eh, este tipo de vinculaciones para poder llevar ¿cierto? Los desarrollos desde el aula, desde los laboratorios del mercado, se requiere esta interacción. Y una de las cosas que siempre cuento, está relatado también en el libro, probablemente varios de ustedes lo conocen, tiene que ver con el Gatorade. ¿Alguien ha tomado Gatorade? Los sábados temprano en la mañana, después de salir a hacer deporte, ¿cierto? ¿No es cierto? Bueno, este Gatorade, esta bebida, ¿dónde se creó en qué país? En Estados Unidos. Muy bien. ¿En qué universidad? En la Universidad de Florida. La Universidad de Florida, en el estado de Florida, ¿no es cierto? En la costa este. En la Universidad de Florida, en los años 60. ¿Ok?
Y esto se crea y nace desde la universidad. Ustedes saben que en Estados Unidos el equipo de fútbol o la competencia de fútbol americano universitario es tanto más importante que la profesional. O sea, ahí es el gran semillero, etcétera. Y está el equipo de fútbol de los Gators, ¿cierto? Y luego el capitán del equipo de fútbol de los Gators se dio cuenta, estamos hablando de los años 60, que los jugadores después de los partidos no podían orinar. Ese era el problema. Acuérdense, el tema del problema. Ese era el problema. Entonces voy a hablar con el doctor Robert Cade, un académico de la misma universidad, para decirle, oye, juegan y no pueden orinar. Entonces, este médico, que tenía menos de 40 años, muy joven, muy joven, lo que hizo fue estudiar y ver qué pasaba y se dio cuenta que los jugadores se deshidrataban. La literatura dice, yo no lo creo mucho, pero que perdían hasta 8 kilos de peso después de los partidos estos que son de larga duración. Hasta 8 kilos. Se deshidrataban, por lo tanto no podían orinar porque estaban deshidratados. Pero las complicaciones, el doctor Cade era nefrólogo y murió a principios de los 2000, las complicaciones que tenía una deshidratación de ese tipo. Entonces lo que hizo fue crear una bebida isotónica para una rápida rehidratación, porque podrían haber tomado agua, pero acá el nivel de deshidratación era tal que requería otro tipo de rehidratación. Y ahí es donde crea el Gator, por el equipo de fútbol es Gator, Gatorade, por el apellido del doctor Cade, y por eso se llama Gatorade, ¿ok? Entonces, él lo desarrolló, cuentan la historia, estuve en Florida hace algunos años atrás y cuentan la historia, algo machista desde mi punto de vista, pero dicen que la señora fue la que le sugirió meterle unas gotitas de limón o medio cítrico porque tenía sabor a detergente. Yo creo que la señora probablemente hizo mucho más aporte que eso, pero eso relata la historia. Entonces, esto que tenía sabor a detergente en los primeros prototipos, recuerden este concepto de los prototipos también, lo que fue pasando en el camino es que lo fueron evolucionando hasta que llegaron a estos sabores cítricos y hoy día existen muchos de este tipo. Y finalmente, para contarles corta la historia, relatan, y esto también es algo de fantasía, también lo pueden encontrar en internet, es que tuvieron un partido en contra de Georgia Tech, del equipo de Georgia Tech. Entonces dieron una paliza así espantosa. Entonces las declaraciones del entrenador del equipo de Georgia Tech dijo, ellos nos ganaron porque nosotros no teníamos Gatorade. Esa fue la frase, que la ocuparon, la cuestión se hizo mundialmente famosa, ya se comercializa en más de 50 países del mundo, no solo para deportistas de alto rendimiento, también para ustedes, no, para todos nosotros. Entonces, y es un desarrollo que se hizo por un problema detectado por científicos dentro de una universidad, fue protegido intelectualmente. Hoy día por cada Gatorade que nosotros compramos le llegan pesos a la universidad, le llegan pesos a los investigadores y insisto, hoy día incluso se receta médicamente para incluso no necesariamente el Gatorade, para niños y otros, porque ahora salieron muchas versiones, porque efectivamente logró una rehidratación rápida. Esto son ejemplos efectivamente de cómo llevar desarrollo desde el aula, desde los laboratorios al mercado. Entonces, ¿cómo poder hacer esto? Desde Chile también lo podemos hacer. Este es un robot que es una combinación de robot e inteligencia artificial que se llama Cipedi y que lo que hace es recorrer los supermercados. Recorre los supermercados de noche, básicamente validando el stock de las góndolas y validando que los precios estén bien puestos. ¿Quién les ha tocado llegar a la caja y no decía el precio que decía ahí? Entonces nos enojamos, hacemos una fila larga, y nos reclamamos, la señora no, que ya voy a ir a ver, en fin. Bueno, ese tipo de cosas son lo que logra este robot. Estuvimos hablando, está hoy día en el Jumbo y en varios lados. Entonces hablábamos con el jefe de reposición del Jumbo. Nos decía, hoy día yo llego a las 6, a las 7 de la mañana, ya sé tú, bueno, se reemplaza, ¿no es cierto?, por roles que eran humanos, llego a las 6, 7 de la mañana, ya sé lo que tengo que reponer y dónde, y se hace todo en un proceso mucho más automático. Y hoy día es una de las empresas que creamos dentro de la Universidad Católica, no les conté ahí, es donde estoy trabajando actualmente, es la empresa que más valor tiene, que creamos desde ahí, y que más royalty genera, y es una tecnología chilena que además está exportada a Estados Unidos. Entonces, no solo el Gatorade, sino que también otras. Pero también hay de otras áreas. En el área médica hay un cirujano de cabeza y cuello que ustedes saben que los médicos se especializan así como por parte del cuerpo, ¿no es cierto? Y este es como ultra nano especialista en una cosa muy específica que es de cabeza y cuello. Y lo que hace es operar tiroides, el cáncer de tiroides. El 80% de los pacientes de cáncer de tiroides son mujeres. Y tiene una afección muy alta. Es probable que aquí alguien de ustedes se haya operado de tiroides y tengan que tomar suplementos o conozcan a alguien o algún familiar.
Lo no tan negativo de esto es que la gente no se muere necesariamente por cáncer de tiroides, a diferencia de otros cánceres, pero sí genera problemas, no sé qué insisto, hormonas de por vida y otro tipo de cosas. Bueno, lo que este médico se da cuenta es que cuando analizaba estas punciones, cuando los extractos, cuando se extraía parte de la tiroides, lo que se analizaba era a ver si era benigno o maligno, ¿no? Cuando era benigno, que es más o menos el 70%, no se hace nada, se controla una vez al año. Cuando son malignos, ¿qué se hace? Se opera, es evidente, el 10%. Si hacen la suma, hay un 20% que no se sabe. ¿Saben cómo se llama eso? Indeterminado, porque no se sabe si es bueno o malo. ¿Qué se hace normalmente con un indeterminado? Dice, mira, usted no tiene cáncer, pero quizás sí tiene cáncer. ¿Qué es lo que se hace? Se opera, evidentemente, eso es obvio por los riesgos. Bueno, este médico que se dedica a eso se dio cuenta que de ese 20% no podía ser que un porcentaje tan alto, que era el doble de los de cáncer, tuviese que operarse, o sea, no le hacía sentido. Desarrolló un sistema, un mecanismo, un algoritmo, patente, qué sé yo, para analizar esos indeterminados y saber con mayor precisión cuáles de esos debían operarse. Y resulta que hoy eso está disponible, está por código FONASA, se está prestando el servicio a un lado, y el 80% de esas operaciones eran innecesarias, no requerían operación. Por lo tanto, hoy día se está evitando el 80% de operaciones innecesarias y luego se están haciendo el resto con mayor certeza, con un 98% de precisión en el diagnóstico. Un 98% es altísimo. ¿Okay? De nuevo, desarrollos, tecnologías que se hicieron en laboratorios y que hoy día están básicamente salvando vidas, mejorando significativamente la calidad de las personas. Eso es llevar desarrollos desde la investigación al mercado. Entonces, lo primero en este tipo de cosas que hay que hacer es que podamos identificar muy bien, cuál es el problema. Tenemos que concentrarnos absolutamente en entender cuál es el problema. ¿Cuál fue el problema del Gatorade? ¿Cuál fue el problema? Una deshidratación severa. Ese fue el problema del Gatorade, ¿no es cierto? Una deshidratación. Entonces, no fue que decimos, oye, hagamos una bebida con sabor a limón. Esa no fue la forma en cómo se desarrolló, que es muchas veces lo que nos pasa cuando pensamos en ideas. Pensamos en la solución, no pensamos en el problema. El problema era una profunda deshidratación. ¿Cómo resolverlo? Podría haber sido un Gatorade o cualquier otra cosa. El problema. ¿Cuál era el problema del robot Cipedi? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Errores de precio, costos de gestión, problemas en la reposición. Recuerden además que en las góndolas esto no es casual, cuál está arriba, cuál está abajo, cuál está a la altura de los ojos, cada una es el precio, tú tienes que ganar. O sea, o sea, es todo un negocio bastante sofisticado. Y desarrollaron un robot con inteligencia artificial que recorre autónomamente en los pasillos, que se estaciona solo en uno de los espacios. Es bien divertido. Si van, prestan atención en los supermercados, están en los Jumbo y otros, es que así está el extintor colgado y al lado está CPD metido en una cajita. Y es parte de los requerimientos que hoy día necesitan. No sé si están en el Jumbo acá en Valdivia. Pero entonces la solución de nuevo pudo haber sido cualquier cosa, ¿no es cierto? Pudo haber sido unas cámaras, podría haber sido personas que no sé qué, pero no, acá se desarrolló. Y en el caso del cáncer de tiroides era bastante evidente también, ¿no es cierto? En los temas de salud bastante evidente estas operaciones innecesarias. Entonces, primera recomendación, concentrémonos fuertemente en entender cuál es el problema. Einstein dice que si tuviera, o decía, si tuviera una hora para resolver un problema, ocuparía 55 de los minutos en entender, en dedicarse al diagnóstico, porque después, con las capacidades que teníamos, emprendedoras, científicas, qué sé yo, probablemente en los últimos 5 minutos, bueno, no decía Einstein, no sé, en fin. Pero más allá de eso, la mayor cantidad del tiempo en entender cuál es el problema y luego nos vamos a concentrar en la solución. ¿De acuerdo? Segundo, vamos a la solución. Súper bien diagnosticado el problema, nos vamos a concentrar entonces en la solución. Ahora, la solución también tiene que ver con cuál es este problema. Levitt decía que la gente no necesita taladros de 6 milímetros, lo que anda buscando son hoyos de 6 milímetros. Entonces, si nosotros nos concentramos en que necesitamos un taladro, que el material del taladro, probablemente nos podemos equivocar en la solución. ¿No es cierto? Entonces, la solución va en que la gente necesita hoyos de 6 milímetros, por lo tanto, puede ser a través de un taladro, puede ser a través de otras cosas.
en una segunda instancia nos vamos a concentrar en ver cuál es la solución. ¿De acuerdo? Con esto es muy importante que podamos hacer validaciones comerciales tempranas. Validaciones comerciales tempranas. ¿Qué significa en la práctica una validación comercial temprana? Que si a alguien le interesa esta cuestión o no, que alguien está disponible a pagar o no, si esta cuestión pudiese funcionar o no. Es eso, efectivamente es eso, ¿no es cierto? Una validación comercial. ¿Qué es lo que nos ocurre? Yo también estudié innovación hace muchos años, hace años atrás trabajaba en una incubadora de empresas en una universidad, entonces llegaban emprendedores y me decían, oye, mira, tengo una idea, pero no te puedo contar. Digo, o sea, qué bien, no, qué bien. No, pero es que la idea es que no te puedo contar. Entonces, al revés, ustedes lo que tienen que hacer es ir y contar de qué se trata, validar, conversar con las personas, ver si esta cuestión es una necesidad o no. Entonces, claro, llega, por ejemplo, la gente del área de medicina, ciencia, y dice, mira, hay un problema qué sé yo, del cáncer de tiroides, entonces tenemos que, no, ¿a quién le voy a preguntar si necesitamos resolver el problema? Si es evidente el problema. Digo, estoy de acuerdo, pero quizás el cómo es la gran distinción. Y acá, recuerdo una vez que estábamos validando una tecnología, desarrollamos una película comestible que recubría unos frutos muy relevantes para China, sobre todo para el Año Nuevo chino, y que eran unas películas comestibles, ¿no es cierto? Entonces mantenía las condiciones organolépticas por 20 días. O sea, la cereza, el día 1 y el día 20, idéntico, con una película comestible que lo recubría. Una maravilla. Lo protegimos, patentamos, una maravilla, estamos felices. Bueno, en el camino hicimos una validación que no fue tan temprana, fue media tardía. Entonces invitábamos, me acuerdo, a gente de exportadores, qué sé yo, y había un caballero en la esquina de allá con una corbata, en fin. Y yo les contaba esto, súper entusiasmado, qué sé yo. Llevábamos, no sé, 20 minutos, entonces sí, muy interesante, las condiciones, y ya hacían preguntas de las condiciones organolépticas, y dice, oye, pero el sabor, el aroma, en fin, cómo se esparce, bueno. Después de estos 20 minutos, media hora, el caballero levanta la mano y me dice, ¿tú sabes cuánto se demora el barco en llegar a China? Le digo, mira, no sé, 30 días, mijo. Cuando tu tecnología que mantiene las condiciones organolépticas de la cereza dure 30 días, me llamas. Con 20 días llegamos al Índico, a nadie le interesa. Digo, sí, pero es que mira, el mercado de Holanda, o sea, en Holanda, o sea, tú llegas a Holanda sin problema. O sea, no es que Panamá, o sea, a Panamá llega sin problema. O sea, lo que necesitas es llegar a China. Entonces, cuando tu tecnología dure 30 días, me llamas. Entonces dije, ya, muchas gracias. Fue una de las grandes humillaciones que recibí en mi vida, pero fue muy relevante porque si se dan cuenta, no era que yo quería validar si los chinos necesitan para el nuevo cerezas que lleguen en condiciones ideales. Eso es obvio. Pero, por ejemplo, necesita un dato tan relevante como que necesita que mi tecnología o la tecnología que están desarrollando el equipo de investigación durara 30 días. A eso me refiero con validación comercial. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer cuando estén pensando en desarrollo en emprendimiento. Conversen con la gente, véanlo. Ahora, por supuesto que cuando hablamos de innovación basada en ciencia, hay un factor muy relevante que es la propiedad intelectual. Porque nosotros lo que hacemos es generar conocimiento. Y esta propiedad intelectual, entonces, lo que hace es proteger. Pero lo que protege, ojo, y esto es muy relevante que lo recuerden, entra en la prueba que vamos a tener, que hay prueba a las 12:30. Entonces entra la prueba. La propiedad intelectual no protege las ideas. La propiedad intelectual no protege las ideas. Lo que protege es la materialización de las ideas. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, no? Las ideas no tienen valor por sí mismas. Es la materialización de las ideas. Si yo les pidiera, cierro los ojos, no se queden dormidos, pero cierro los ojos. Yo les pediría, mira, imagínense, ¿tienen los ojos cerrados? Bien. Imagínense, estamos en niebla, el horizonte, el sol poniéndose al atardecer, gaviotas al costado y el mar que entra y sale. ¿Se lo imaginaron? Bien, ahora hagan un cuadro de eso. Y lo digo, no lo hagan. Hagan un cuadro. Abran los ojos. Lo que pasaría con esto es que tendríamos 50, 60 cuadros distintos. Si yo protegiera la idea, nadie podría en el planeta dibujar niebla con el atardecer, con el sol poniéndose, los gavitas al costado y el mar entrando y saliendo. Pero donde lo que se protege es la materialización. Sí podríamos proteger los 60 distintos cuadros. ¿Ok? Entonces ese es el concepto. Cuando ustedes salgan a validar sus ideas, por supuesto que hay propiedad intelectual y cosas que ustedes no pueden contar. Entonces, ¿cuál es la recomendación acá? Ustedes pueden contar el qué, pero no pueden contar el cómo.
Ustedes pueden contar que mantienen las condiciones organolépticas por ¿cuántos días? 30, por 30 días. Pero no pueden contar que es a través de una nanomolécula que se extraen de un alga, que eso no lo pueden contar. ¿Ok? Entonces, de nuevo, cuando no estén en protección intelectual y necesiten validar, siempre cuenten qué cosa y no el cómo. Y finalmente, para ir terminando, el término anglosajón son los early adopters o estos usuarios tempranos. Una de las cosas que nos ha funcionado bien es que cuando tenemos prototipos iniciales, probémoslos, veamos si funciona. Estas cerezas las teñimos de esto y lo mandamos y veamos que... ¿Por qué el tema de los primeros usuarios, los early adopters, es conveniente? Primero, porque tienes a alguien en un contexto real que puede estar probando esto. Pero segundo, porque para tu emprendimiento, para tu desarrollo, ya tienes, comillas, el primer cliente. Ustedes saben que siempre es mucho más fácil conseguir al segundo cliente teniendo al primero arriba, ¿cierto? Y independiente si el primero te pagó una millonada o no, eso da lo mismo, pero es el primer cliente que realmente lo estaba usando. Muchas veces nos ocurre de que incluso cuando tenemos ciertos subsidios, un capital semilla, un fondo, qué sé yo, incluso nosotros mismos pagamos porque el usuario lo entrega, o sea, digamos, no lo coimeamos, lo que hacemos es financiar los costos de tener instalado. Entonces, eso nos ha funcionado muy bien y ha sido bien relevante en términos de disminuir los riesgos, porque por supuesto estamos en la industria del riesgo. Así que, simplemente para terminar, quiero invitarlos a entender que cada una de sus ideas, de cada uno de lo que pueda desarrollar, efectivamente tiene este potencial de mejorar y de cambiar el mundo. Esto solo sí y solo sí si logramos llevarla del laboratorio al mercado. Muchas gracias.